A Miquel, le quiero preguntar a Miquel. Yo, una pregunta rapidísimo a Miquel. Sí. Repechaje, progreso o corrección de un error. Las dos. Las dos. Porque tuvimos una etapa, José Ramón. Teléfono, Faitelson, cuélgalo. No es mi teléfono, José Ramón. Perdón. Tampoco es el mío. Tampoco es el mío. Ah, era el mío, perdón. Bueno. Lo cuelgo. No voy a decir que me salvó la campana. Me salvó la campana, venga. Digo que son las dos porque la reclasificación fue producto directamente de la pandemia. Se dejaron de cumplir compromisos económicos por parte de los clubes y no queríamos ni castigar al aficionado, ni castigar a los clubes, ni a los jugadores. Todavía el año pasado, O sea, José Ramón, ¿piensas que fue un error? en materia epidemiológica, ¿Por qué no lo quitaron antes? el año pasado Sí. todavía teníamos compromisos con patrocinadores básicamente y con, Económicos. y con las televisoras, incluidas esta. Entonces lo que se hizo fue abrir un espacio donde se generara más ingreso. Sí fue un error en materia competitiva, porque son desincentivos a competir. Los propios jugadores nos lo dijeron y por eso es el primer tema que estamos proponiendo para la Asamblea de mayo. Y ¿No está aprobado eso? Pero todo es para la Asamblea de mayo. Todo Es una propuesta, pero a yo eso, pensé que era una decisión tomada. a eso iba. ¿Qué pasó después del Mundial? ¿Ustedes creen que no hablamos con los dueños? Sí, por supuesto. ¿Ustedes creen que no platicamos Claro que hablaron. de los temas de fondo? Claro. Pues claro que lo hicimos. Y uno de los temas es, a ver, vámonos a la carnita. Yo soy gran televidente de este programa. Y ustedes han mencionado en innumerables ocasiones los 5 temas de los que abordamos hoy. Uno de ellos era el repechaje. Somos sensibles. Yo no hubiera ido a generar un anuncio en Televisión Nacional y venir a refrendarlo aquí si no tuviéramos consenso de que el repechaje se tiene que ir y que tenemos que bajar, por otro lado, el número de extranjeros. Pero eso también era evidente que había que ser. Bueno, pero puede tener relación, como lo decían Paco y David, o no con la selección nacional, pero también nos interesa reforzar la estructura competitiva. Sí, es una parte importante, de la liga liga. es una parte importante del fútbol mexicano. Exactamente, es ¿no una parte crees? muy importante. Sí. Miquel, que con 6 extranjeros no era suficiente. Bueno, Para darle más entrada a los mexicanos. por que supuesto, surja más mexicanos. Por supuesto, José Ramón, pero déjenme hacer una reflexión de lo que tiene una relación directa con el desempeño de la selección nacional y de todas las selecciones. Hoy presentamos una tabla donde se evidencia que de los últimos 6 mundiales, los últimos 6 campeones, el 98% de sus jugadores jugaban o juegan en las 5 primeras ligas de Europa. Claro. Y esos jugadores juegan en los primeros 5 clubes de Europa. Argentina solamente llevó un jugador de la Liga Argentina. Ahí es donde sí podemos, como liga, impulsar el desempeño de la selección nacional. Miquel, perdón que te interrumpa. ya lo conocemos. Perdón que te interrumpa en Pero- ese sentido, Miquel. O sea, fomentar la salida de jugadores. Por supuesto. De pronto sale un jugador mexicano y el club mexicano pide por ese jugador una barbaridad. Claro. O después se hacen transacciones internas en cantidades que los europeos dicen, Dios Es que mío. ese es el O sea, tema. Chivas le vendió Es que a ese es el Pizarro, tema. Pizarro, Monterrey, a en Monterrey, 14 claro, millones de porque dólares. Pero mexicano, lo que ustedes están diciendo, lo dijimos con santo y seña en la mañana. ¿Cuáles son los problemas? ¿Por qué no exportamos? ¿Por qué tenemos 38 jugadores nosotros en Europa y Estados Unidos tiene 220? Para comparar peras con peras. No me voy a comparar con Brasil ni contra Argentina. No. Pero geométricamente nos ganan. Pero, ¿sabes, porque Miquel? Es que tú termino. Sí. Hay 2 barreras de salida, Paco. Sí. La primera son los precios de las cartas y los salarios que se pagan aquí. Y eso lo tenemos que resolver entre la federación Aterrizarlo. y la liga, aterrizarlo y generar ¿Por qué balances. no ponen un tope salarial para hacerlo? Esas son las decisiones que se tienen que llevar a mayo. Muy importante. Y la otra es un trato distinto del jugador mexicano al resto de los jugadores iberoamericanos, caribeños y africanos. ¿Por ¿Por qué qué distinto? se les da el pasaporte comunitario a ellos en un tiempo menor que a nosotros? Pero eso, Nosotros, eso no depende de ti. A los caribeños. claro, Sí, sí. por ser algunas colonias bueno, sí. europeas. Sí. bueno, son colonias europeas. Sí, entonces lo tenemos que resolver. Hay una forma ¿Tendrías jurídica que ir de a la resolverlo. ONU a decidir No, este asunto? lo podemos hacer país por país y ya lo estamos haciendo. José Liga Ramón. por liga, ¿no? Liga, Eso sería con la liga, liga. liga Eso por es un país. tema, Ese Claro. es un tema, Miquel, que para mí es punto medular y tiene que ver también, John, Ajá. con la selección mexicana.
Para mí ese es el tema. Sin El duda, único país, sin duda. por lo menos en el continente americano, en donde las transacciones son en el mercado interno, es México. Y Hoy Luis Chávez no busca salir a España porque Sí. quizás Tigres o Monterrey paguen 10 millones, como pasó con Pizarro y como ha pasado con muchos otros. Con Diego Pero a ver, Lainez, dile Diego a Lainez Jesús Martínez, recientemente. no vendas a tu jugador en 10 millones a Tigres y véndelo en Pero 5 ¿qué pasa al si- Betis. ¿Cómo le van a hacer para cambiar Pero ¿qué eso? pasa? ¿Un candado? Sí, ¿qué pasa? Puede ser con regulación y con topes, pero ¿qué pasa si nos acercamos antes a los clubes? Ya llevamos 4 convenios con las ligas. En vez de esperarnos a la gran transacción, vamos viendo jugadores de 14, 15, 16 años, donde pueda Exportándolos. haber Excelente. convenios de riesgo compartido. Sí. Eso hace Holanda con Portugal, eso hace Holanda con Grecia, con Turquía. acuerdo. Creo que tenemos que emular las mejores Totalmente de acuerdo, prácticas. pero hay mucha gente que Sí. está mal informada, Miquel. Rápidamente, a ver, ¿por qué Lainez regresa a México? ¿Sí? Después de, bueno, algunos dicen que es su fracaso. ¿Y por qué en Argentina no sucede, o en Uruguay o en Brasil? Porque en Argentina, si sales de Argentina, nunca vas a regresar ganando más de lo que ganabas. Pero eso es un error. Bueno, Eso pero es un sucede, error. Está sucede mal. en México. Bueno, hablaba ¿Cómo Miquel, vas a cambiar, hablaba cómo vas a Miquel cambiar de eso? la economía del consumo. Somos una liga de consumo, consumo. no de exportación. Somos de alto una liga nivel. compradora porque, De alto por nivel. ejemplo, somos la 10ª del mundo en valor. Aquí pagamos mucho más que en Argentina. El jugador argentino a los 17 ya está buscando un club afuera. claro. No sé si europeo o no. Y en Uruguay pero también, está en buscando un Brasil, club Europa, afuera. claro, Y el en brasileño Brasil, también. claro. Entonces, ahí está el diagnóstico. Las dos vías es llegar antes de la transacción millonaria. Si hay que generar equilibrios, también invertir recursos entre federación y liga. Hablamos de que se van a incrementar 40% los derechos que se pagan por formación de jugadores. Utilicemos bien ese dinero, pero también presionemos para que no nos traten distinto a los iberoamericanos mexicanos que a los iberoamericanos chilenos, argentinos, colombianos, ecuatorianos incluso. Creo que por ahí va. Y si le logramos dar la vuelta, le vamos a poner al técnico nacional una canasta adicional de jugadores europeos de aquí al 2026. Ahora, Miquel, una pregunta. Rápidamente, José Ramón, si me permites. El tema del sin ascenso y descenso es rápido. ¿Eso se decide en mayo? Eso en mayo se tiene que presentar un plan. Pero ¿pueden los dueños de equipos decir regresa el ascenso y el descenso? Les tenemos, por supuesto, la asamblea lo puede hacer todo. Es el pleno del fútbol. ¿Y qué tenemos que sopesar? Hoy presentamos también, oye, antes de que hubiera control económico, solamente una tercera parte de los equipos que ascendían se quedaba, el resto desaparecía. Se puso el control económico y hoy vemos una expansión que es muy exitosa en lo deportivo. Aunque nadie asciende, ¿sí? Aunque nadie asciende, pero hoy tienes el doble de debuts, de expansión a primera división, Pero- que lo que tenías contra centro y Miquel, ¿es descenso. atractivo para los dueños? La Liga de Expansión. Mira, ¿Tú crees que alguien con dinero puede entrar al fútbol desconfiando de que su equipo nunca va a ascender? Fíjate, José Ramón, los datos señalan que hay ya 3 filiales de primera división que están debutando jugadores en la expansión, que es una sub-23, y en esa sub-23 están dándoles más rangos de confianza para regresarlos al primer equipo. De los 17 jugadores que debutaron el año pasado de las filiales, son sub-23 la mayoría. Muchos en y la del ahora Tapatío, y Guadalajara. regresaron a jugar. Pero bueno, esa es una realidad. En lo deportivo ha funcionado muy bien. La otra realidad es que abajo tenemos poca estructura financiera, poca estructura corporativa. Tenemos que buscar un mecanismo para que podamos combinar el éxito deportivo con mecanismos parecidos a los de Europa. En Europa el que baja tiene una subvención, Claro, lo tiene ayuda, un lo subsidio ayuda. Sí. para que Pero no... hay algo que ustedes mismos ahuyentan de alguna manera a esos nuevos inversores. Yo estoy seguro que hay gente que quiere invertir en el fútbol. En los últimos tiempos he visto como 2 grandes empresarios de este país, la familia Carlos Slim, la familia Vazquerraña, se han ido del fútbol. Muy respetable, pero yo te Pero diría... se fueron del fútbol, Miquel, se fueron 2 clientes. Pero hoy tienes, David, inversión española en San Luis. Tienes inversión americana en Necaxa. en Cancún y en Necaxa. Y cuando empecemos la Leagues Cup, vamos a tener 77 partidos de fútbol en Estados Unidos. Faltan en los un árabes. mes. ¿Por qué no invierten Y los esos- árabes en México? Yo te diría que ¿por qué no? ¿Por qué no? Invítalos. El que gana es el aficionado y ve la Liga Bueno, Premier. pero igual ven las reglas. ¿eh?